Este simposio se centrará en la temática de una aparente relación entre el poder, ideología y educación, extraída de la visión de la teoría crítica francesa. Se discutirá el rol cumplido por el sistema educacional en la reproducción y perpetuación de sistemas de pensamiento del poder, especialmente de manera implícita. Nuestro planteamiento principal corresponde a que, bajo el contexto de una ideología dominante impuesta a través de la educación, nos encontramos con una educación que ejerce un poder implícito, limitando a las personas. Se puede evidenciar la distinción entre el aparato ideológico de Estado y el aparato represivo del Estado, debido a que el primero funciona mediante ideología y no por violencia. La educación cumple su rol siendo un aparato ideológico de Estado. Enseña las habilidades bajo formas que aseguran el sometimiento a la ideología dominante o el dominio de su práctica. Es decir, la ideología utiliza como herramienta la educación para establecer el orden y reglas, por lo que se observa que tanto profesores como estudiantes son impuestos lo que es correcto enseñar y aprender, según la ideología dominante, dejando de lado otras posibles alternativas. Es así como la escuela pasa a ser un medio no neutro de enseñanza. En base a lo anterior se puede deducir que la educación es el medio más efectivo de reproducir la ideología, porque se tiene a los individuos en general 5 o 6 días a la semana, 7 o 8 horas al día. Siguiendo esta línea, se puede relacionar el poder como una fuerza implícita en la educación. Es implícito ya que no actúa de manera violenta ni tampoco por la fuerza. Por el contrario, el papel ideológico de la educación pasa casi desapercibido. Los individuos no son conscientes de la magnitud de la imposición, por lo que no se sienten forzados o privados de libertad. No obstante, esa imposición existe, como se mencionó anteriormente, y es una de las maneras en la cual se ejerce el poder del Estado a través de la ideología. Según Foucault, los juegos de la verdad son las técnicas que los humanos utilizan para entenderse a sí mismos. Es decir, los humanos se examinan guiados por la verdad. En la filosofía clásica, los estoicos consideraban que la verdad reside en la enseñanza de los maestros, por lo que los códigos de conductas obedecían a las creencias de los maestros. En el marco de la educación, el Estado le brinda a los profesores el rol de enseñar la verdad. Dicha relación profesor-estudiante refuerza el poder implícito. La ideología, camuflada de verdad, se transmite a través de los profesores. Aquella relación entre ideología y sujeto dificulta la crítica ideológica y refuerza la limitación de los sujetos. En segundo lugar, la Iglesia cristiana se considera una institución muy influyente a la hora de educar a los individuos. En esta se enseñan valores y maneras en las que el sujeto tiene que actuar frente a ciertas situaciones. Sin embargo, a quienes incumplen estas formas de vida se les denomina como pecadores, quienes deben arrepentirse y remediar sus errores para volver a seguir el camino de Dios. Sin criticar las prácticas de la Iglesia cristiana, los denominados pecadores son un claro ejemplo de lo que queremos decir cuando planteamos que la educación, al ser influenciada por una ideología dominante, no da espacio a otras prácticas de vida. Althusser, por su parte, plantea que tanto la Iglesia cristiana como otras instituciones educadoras que transmiten la ideología dominante se caracterizan por tener un sujeto principal que necesita la participación del resto de los sujetos. En el caso de la Iglesia, este sujeto principal sería Dios y el resto de los sujetos las personas cristianas, quienes deben servir y encomendar su vida a Él. Donde podemos ver que existe una sumisión por parte de los sujetos al sujeto dominante, dejando de lado toda libertad personal, es decir, limitándose. Esa sumisión viene dada por el poder implícito que ejerce la autoridad superior, que no se impone por medio de la violencia, por lo que no se hace un poder evidente, pero sí por medio de prácticas ideológicas, como es el caso de la Iglesia Católica. En tercer lugar, en el ámbito político de los países se ven patrones de acción muy similares sin relevancia a la opinión individual. En Japón, las mujeres menos instruidas tenían alta participación electoral, mientras que en Francia ocurría que las más instruidas tenían baja participación. En ambos se presenta la falta de opinión política, solo que se expresa de diferente manera, en una por medio del absentismo y en otra por participación apolítica, es decir, personas que no están informadas. Por medio de este ejemplo se expresa la educación limitada y predeterminada de los individuos, quienes no tienen los instrumentos necesarios, es decir, educación, para formar una opinión propia o desvinculada con lo que el sistema educativo les impone. Nos encontramos asimismo, según Bourdieu, con la convicción del individuo de no poseer la competencia estatuaria o técnica imprescindible para la participación. El individuo no se siente competente para tomar decisiones de ese nivel. De esta forma queda de manifiesto que la educación corresponde a una limitación de personas, debido a que determina la capacidad de las personas de sufragio. De esta forma repercuten a la educación a través de la ideología dominante en la toma de decisiones y acciones correspondientes a un poder implícito. Pues las personas creen que estas decisiones y acciones son propias, pero están condicionadas. Tal como menciona Slavoj Zizek,
Los individuos parecen vivir sesgados por la ideología dominante, que los priva de libertad, pues ésta se empeña por un poder implícito capaz de influir en los pensamientos y conductas. Esto se debe a que la educación limita a las personas bajo el manual impuesto por la ideología.